es la verdad. Por lo tanto, la iglesia que Jesús instauró debe sostener la Biblia como la verdad. Número 2, Jesús le dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Nadie viene al Padre si no es por mí. ¿Qué es la verdad? Jesucristo es la segunda verdad. Y aquí vamos a mencionar el mismo principio en cuanto a la Biblia. Usted hace la encuesta, todo mundo religioso cree que la Biblia es la palabra de Dios, pero en sus prácticas niegan la mitad de la Biblia. Así que no sostiene la verdad. Número 2, todo cristiano le va a decir que Jesús es el Salvador. Todos. Que Jesús es la gracia, que de Jesús es esto, que de Jesús es Jesús. Pero la verdad, hermanos queridos, cuando analizamos en sí lo que el apóstol Pablo está mencionando, de sostener la verdad, del trabajo de la iglesia de sostener la verdad, que Jesucristo es la verdad, que Cristo es la verdad que vino del cielo, que Cristo es la verdad que nació en Belén, que Cristo es la verdad que anduvo en la tierra, que Cristo es la verdad que fue llevado a la cruz. Pero cuando analizamos el contexto de algunas creencias religiosas hoy en día, niegan a Jesús como Dios. Niegan a Jesús como Dios. Y cuando se niega a Jesús como Dios, como una de la Trinidad, esa creencia ya no sostiene la segunda verdad. Y si ya no sostiene la segunda verdad, por mucho que se predique, que se cante, que se haga milagros, que se hable en lengua, si no predica la verdad, no eres la columna que sostiene. Y San Juan, Jesucristo dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad. Ahora, aquí es menos un reducido grupo de cristianos que no aceptan a Jesucristo como Dios. Déjenme ir nada más a algunos versículos. Cuando el apóstol Pablo estaba hablando a los judíos y les escribe el libro de Hebreo, en el libro de Hebreo capítulo número 1, voy a leer solamente 2 versículos con ustedes para tener un concepto de lo que el apóstol Pablo les enseñó a los judíos en cuanto a Jesús. El libro de Hebreo, el capítulo número 1 y el versículo número 6. Inequívocamente el apóstol Pablo menciona la verdad de Jesús como Dios. Negar que Jesús es Dios es ir en contra de la verdad. Negar que Jesús es Dios es desconocer la verdad de la Biblia, es desconocer la verdad de la Trinidad. Negar que Jesús es Dios, negar que Jesús es la sustancia del Padre, como dice Hebreo, es no tener la verdad. Y usted, como un buscador de la verdad, debe temer llegar a un lugar donde no se tiene a Jesús como Dios. Hebreo capítulo 1 y el versículo número 6 dice, y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenlo todos los ángeles de Dios. El apóstol Pablo está haciendo como un vocero del Padre y está diciendo, el Padre dice, adoren al Hijo. Y le está diciendo a los ángeles, adoren al Hijo. Porque nunca la Biblia va a permitir que se adore a alguien que no es Dios. Nunca en la Biblia se vamos a encontrar que Dios autoriza a alguien a adorar a otro que no sea Dios. Y la iglesia debe sostener la divinidad de Jesús. La iglesia debe sostener a Jesús como Dios. Debe sostener a Jesús como la esencia. Como dice el apóstol Pablo en el versículo número 3 del libro de Hebreo 1. Dice, Él, Jesús, Él es el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad de Dios. Hermano, ¿quién puede dudar que Jesús es Dios? ¿Quién va a dudar que Jesús es Dios? Pero sí hay corrientes cristianas, entre comillas, que dicen que Jesús no es Dios, que Jesús es un ángel creado, que es un gran profeta,
pero no es Dios, porque la Trinidad no existe. Y sostiene la verdad. Entonces la gente se equivoca porque quiere equivocarse. Que haya miles de religiones en el mundo no significa que todas adoran al mismo Dios. Cuando usted analiza el contexto, la esencia de su creencia, se va a dar cuenta que practican en su estilo de vida y en su conjunto de creencias, practican principios que no son bíblicos, que son antibíblicos. Y eso sin tomar en cuenta que sacan su propia Biblia y que sacan su propio libro para hacer a un lado la Biblia. Sostienen la verdad. El versículo número 8, el apóstol Pablo va más allá en el versículo número 8, cuando dice lo siguiente, verso número 8, estamos en Hebreos 1, verso 8, pero del Hijo dice, tu trono, Dios. ¿Cómo menciona el Padre al Hijo como Dios? Claramente el apóstol Pablo no da ningún espacio para dudar que Jesús es Dios. Que Jesús es Dios, que está sentado a la diestra de la majestad, que Jesús es uno con el Padre, que Jesús es la esencia misma de Dios. Por lo tanto, hermanos queridos, para que la iglesia sea la iglesia de Dios, la iglesia de Jesús, la iglesia depositaria de las verdades del reino, la iglesia debe sostener la verdad, la iglesia debe defender la verdad. ¿Cuál verdad? La palabra en su totalidad, la Biblia en su totalidad, que es la verdad. Jesucristo Dios, Jesucristo como parte vital de la Trinidad, porque Jesucristo es Dios. Adórenlo a Él, dice el Padre. Adórenlo a Él, a Dios que está sentado en el trono. Adórenlo a Él. Por lo tanto, la iglesia debe caracterizarse por defender la verdad, que Jesús es Dios. Pero hay una tercera verdad que la iglesia debe sostener. Y cuando usted busca la iglesia, busque la iglesia de la verdad. Busque la iglesia que sostiene la verdad. Busque la iglesia que enseña la Biblia como su fundamento de fe. Pero toda la Biblia. No negar espacios, ni pedazos, ni versículos que no me convienen. Número 2. Encuentre la iglesia que guarda la palabra de Dios y que también acepta la Trinidad y acepta a Jesús como Dios, como la Biblia dice. Y el principio número 13 en el libro de San Juan, capítulo 14. San Juan, el capítulo 14 y el versículo 16. Jesús otra vez hablando acá. San Juan, capítulo 14 y el versículo 16 y 17. Estamos estudiando cuál es la característica de la iglesia de Jesucristo, la iglesia que Jesús fundó. Número 1, dijo Pablo, debe sostener la verdad, debe defender la verdad, debe ser la columna de la verdad y debe ser el baluarte de la verdad. Y hemos visto dos verdades que debe sostener la iglesia. Número 1, debe aceptar la Biblia como la palabra de Dios completa, sin espacios, ni quitarle lo que no me conviene. Número 2, la iglesia que defiende la verdad debe sostener que Jesús es Dios y que Jesús es parte vital de la Trinidad. Y número 3, San Juan capítulo 14, versículo 16 y 17 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro, alos, consolador, otro, semejante a Él, de la misma esencia, de la misma naturaleza, para que esté con vosotros para siempre. Y el verso 17 dice, el Espíritu de la verdad, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni lo conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive en vosotros y estará en vosotros. El Espíritu de la verdad. ¿Cuál es ese Espíritu de la verdad? El Espíritu Santo. Y aquí vamos a lo mismo, al mismo contexto. Cuando usted mira por encima, la gente habla del Espíritu Santo. Es más, la gente cree que ellos reparten el Espíritu Santo. Hay muchas personas que creen que ellos dan el Espíritu Santo. Venga y reciba, le vamos a dar el Espíritu Santo. Y ponga la mano y va lleno del Espíritu Santo, hermanos. Y por ahí alguien se atreve a decir que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero que no es una persona. Ahora, si una creencia cristiana
le dice que el Espíritu Santo es una fuerza activa, pero no es una persona divina. Está en comunión con la verdad o ya perdió el camino de la verdad. ¿Es el Espíritu Santo la influencia de Jesús? ¿Es el Espíritu Santo la fuerza de un soplo nada más que no tiene personalidad, que no es divino, que no es una persona divina? ¿Qué dice la palabra? Pero solo voy a mencionar 3 versículos con usted. Primero, Mateo 28, precisamente dándole Jesús la misión a la iglesia, dándole Jesús la tarea de la iglesia, lo menciona de la siguiente manera. San Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. San Mateo capítulo 28 y el versículo número 19. Dice el versículo 19: por tanto, y ¿a quién está dando la orden? A la iglesia. ¿A quién está dando la misión? A la iglesia, al conjunto de creyentes que comparten una misma fe, al conjunto de creyentes que comparten una misma doctrina, al conjunto de creyentes que son llamados a predicar el evangelio, a defender la verdad. Jesús le dice: por tanto, vaya, iglesia, vaya y bautícenlos, y hagan discípulos y bautícenlos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Cuando Jesús menciona los 3 nombres, está mencionando 3 nombres separados: el Padre en su nivel, el Hijo en su nivel y el Espíritu Santo en el mismo grado de personalidad divina como el Padre y el Hijo. Si no, Jesús hubiera dicho: bauticen en el nombre del Padre y en el nombre mío, y el Espíritu Santo los va a acompañar. Pero Jesús pone las bases para la iglesia y le dice: mire, bautícelos en el nombre de esos 3. Porque cuando Jesús se bautizó, en el cielo vino la voz, en la nube vino el Espíritu Santo y Jesús en el agua. 3 personas divinamente separadas y unidas en un Dios eterno. Por lo tanto, Jesús dijo: vayan y bauticen en el nombre de esos 3 personajes: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Otro versículo más, Lucas capítulo 1 y el versículo número 31. Vamos a encontrar un concepto extraordinario sobre esa persona separada, que es el Espíritu Santo. Y no digo separada de Dios, no, sino separada en pensamiento, en una persona divina, unidos en un solo propósito de salvar al hombre. San Lucas, el capítulo número 1 y el versículo número 35 dice lo siguiente. Lucas capítulo 1 versículo 35. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti. Hay algunas personas que creen que el Espíritu Santo es la influencia de Jesús al cristiano. Pero aquí se separa esa influencia, deja de ser para convertirse en una persona, como lo es el Espíritu Santo. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Ahí están 2: el Espíritu que iba a venir sobre ella y el Espíritu que iba a trabajar en ella para dejar a Jesús ahí en el vientre. El Espíritu que iba a hacer una obra pensante, una obra maestra, una obra divina, santa, de introducir a Jesús en el vientre de María. Allí hay 3 personas pensantes: el Espíritu que iba a hacer la obra de formar a Jesús en el vientre, el Padre que envía a hacer el trabajo al Espíritu Santo, y Jesús que iba a ser engendrado ahí por obra del Espíritu Santo.
No podemos decir que el Espíritu Santo es una influencia, no podemos decir que el Espíritu Santo es una fuerza, no podemos decir que el Espíritu Santo es solo una llama y una figura, nada más, y para acá, por allá. El Espíritu Santo es una persona divina, y la iglesia debe sostener el Espíritu Santo como una persona divina, parte de la Trinidad. Y el apóstol Pablo dice en 1 Juan capítulo 5, versículo 6, y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Alabado sea Dios. Hemos visto 3 verdades que la iglesia debe sostener. Cuando Dios puso la iglesia, la puso con propósitos de adorar, es cierto, de ser una comunión de cristianos, una comunión de fieles, pero también una tarea solemne de sostener la verdad. ¿Qué verdad? Número 1, la Biblia, toda la Biblia. Número 2, el Espíritu Santo como persona. Y número 3, a Cristo Jesús como Dios. 3 cosas que debe sostener la iglesia, 3 verdades que debe sostener la iglesia. Número 1, les voy a decir en orden como las he estado repitiendo. Número 1, la Biblia. La Biblia. Cuando usted se encuentra en una religión, en una iglesia donde le dicen, mire, eso, no, es que eso estaba en el antiguo pacto, eso no es para nosotros, tenga cuidado. Porque el apóstol Pablo no dijo toda la escritura, la mitad de la escritura, el Nuevo Testamento, lo que habla de Jesús nada más, el resto no me gusta. El apóstol Pablo dijo toda la escritura. Por lo tanto, la iglesia tiene la tarea de defender como columna la verdad de la palabra de Dios. Número 2, la iglesia tiene la tarea de defender que Jesús es Dios, que es la sustancia del Padre y que deben adorarlo. Número 3, la iglesia debe sostener a capa y espada la personalidad del Espíritu Santo, porque es parte vital de la Trinidad. Pero hay una verdad más que quiero terminar con ustedes hoy. Salmo 119 y el versículo 142. Salmo 119, el salmo más largo de la Biblia. Y el verso 142 nos va a presentar la tercera gran verdad que sostiene la iglesia. ¿Se da cuenta, hermano? No hay pérdida. O sea, Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque no todo el que anda con la Biblia en la mano sostiene la verdad. Y aunque ande de casa en casa, no sostiene la verdad. Y andar de casa en casa no es la columna que sostiene, es la verdad la que debe sostener. 3 verdades: la Biblia, Jesucristo Dios, el Espíritu Santo como una persona de la Trinidad. Y la cuarta verdad que voy a ver con ustedes hoy, Salmo 119 y el verso número 142. Dice la palabra de Dios así: 149, 142. 119, perdón, 142. Salmo 119, 142. Tu justicia es justicia eterna, y tu ley, ¿qué dice, hermanos? Y tu ley es la verdad. ¿Qué es la verdad según el Salmo 119 y el verso 142? La ley de Dios es la verdad. Y el versículo número 151, el mismo Salmo 119, el verso 151 dice: cercano estás tú, Jehová, y todos tus mandamientos son la verdad. Y ahí usted puede leer todo el Salmo 119, donde David exalta la ley de Dios, de los 10 mandamientos sobre todas las cosas. Y cuando entramos a los 10 mandamientos de Éxodo 20, no de un canon humano,
no de un reglamento humano, donde dice santificar las fiestas. Eso no dice el mandamiento dice guarda el día de reposo como día de Jehová. Cuando usted le pregunta a un cristiano y le dice, mire, usted sabe los mandamientos, y el cristiano le dice, sí, ¿cuáles son? Entonces el cristiano le dice, solo son dos: ama a Dios y ama a tu prójimo, y se acabó. Eso lo dijo Jesús, los mandamientos, pero Jesús lo que hizo fue resumir los 10. Los primeros 4 mandamientos es el amor a Dios, y los siguientes 6 mandamientos es el amor al prójimo. Pero son los 10 mandamientos. Entonces la gente viene y le dice, mire, hágalo, el cuarto ahora es el domingo. Eso dice la Biblia. Que el cuarto mandamiento es el domingo, dice la Biblia eso. No, es que el domingo se celebra la resurrección de Cristo, hermanos, no nos engañemos. Lo que conmemora la resurrección de Cristo es el bautismo. Hay 8 referencias en la Biblia en cuanto al domingo como primer día de la semana, nunca como día de reposo. Entonces, por el afán de quitar el sábado, entonces se niega el Antiguo Testamento, entonces no sostiene la verdad. Y la palabra de Dios dice, el salmista dice, santifícalos, tus mandamientos, santificados, santos, esos mandamientos santificados, esa es la verdad. La iglesia debe sostener los mandamientos de Dios como vigentes. La iglesia debe sostener el sábado como adoración, no para el judío, porque el sábado no se le dio al judío, se le dio a Adán y Eva. Y cuando Adán y Eva fueron formados, Judá todavía no se había separado de las otras tribus de Israel, así que no existían judíos. Adán es el representante de la humanidad, a él se le dio el sábado. Pero el afán Satanás, lógicamente, de confundir a la gente, es aquí la prueba de fuego de la iglesia, que la iglesia debe sostener, debe propagar la verdad. Desde el cielo Satanás ha sido el enemigo número 1 de la ley de Dios. El desprecio de Satanás por la ley ha sido siempre, desde que se reveló en el cielo. La guerra ha sido una guerra contra los mandamientos de Dios. Pero la iglesia, usted no se pierde, la iglesia que sostiene la verdad, guarda los mandamientos de Dios. Ahora la pregunta es, hermanos, ¿tiene Dios una iglesia en la tierra? Solemnemente sí. ¿Tiene Dios una iglesia en la tierra? Y la respuesta es solemne, sí. Con una misión específica: sostener y defender la verdad. Hay en el mundo una variedad de corrientes erróneas para tergiversar la verdad también. Sin embargo, para el lector asiduo y diligente de la Sagrada Escritura, no hay forma de errar. En ella Jesús dijo, encontraremos su fiel testimonio. Por tanto, mi querido amigo, la iglesia es, número 1, la congregación de los escogidos que comparten una misma fe. La iglesia es el grupo de fieles que adoran a Dios en espíritu y en verdad. El lugar para compartir el mensaje de salvación y reflejar su plenitud. El lugar donde se trabaja para servir y anunciar el evangelio del reino. La iglesia es el centro donde se revela la gloria de Dios. La iglesia es la depositaria de la riqueza de la gracia de Cristo. La iglesia es el lugar donde se sostiene la verdad y se defiende. Ahora, ¿ya eres parte de esa iglesia singular? ¿O todavía devagas entre movimientos religiosos que propagan el engaño como si lo hicieran en nombre de Jesús? ¿Dónde estás? ¿Dónde existes? A veces se calma la conciencia, que todos adoramos a Dios, sí, pero un lugar donde no se respeta la Biblia no adora a Dios del cielo. Un lugar donde no se reconoce a Jesús como Dios, no adora a Dios del cielo. Un lugar donde no se reconoce el Espíritu Santo, no adora a Dios del cielo. Un lugar donde no se guardan los mandamientos de Dios, sino otro. Y no se guarda el día del Señor, sino otro. No es el mismo Dios. Por lo tanto, queridos hermanos, por eso Mateo 7, 21 dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos.
Yo te invito hoy a buscar diligentemente el pueblo que guarda los mandamientos de Dios. Busca diligentemente el pueblo que va en marcha unido sobre la bandera de la Biblia, bajo la bandera de la Biblia. Busca al pueblo de Dios que guarda los mandamientos y respeta el día creado para adorar desde el Génesis. Santifica la ley. Busca la iglesia donde el Espíritu Santo es considerado un Dios, un más de la Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo, y los tres son Dios, Jehová. Hermanos queridos, yo te invito hoy, busca la verdad. Busca la verdad. Compra la verdad, decía el sabio Salomón, y no la vendas. ¿Dónde está la verdad? La verdad está, número uno, en la iglesia que la sostiene. ¿Y cuál es la verdad que sostiene la iglesia? Número uno, la Biblia, toda como palabra de Dios. Número dos, Jesucristo, Dios. Número tres, el Espíritu Santo como tercera persona de la Trinidad pensante. Y número cuatro, la ley de Dios, que es la verdad. ¿Ya tomaste tu decisión? Cuando Cristo venga, hermano querido, va a ser duro encontrarte adorando en un lugar errado, por orgullo, por una falta de fuerza para hacer las cosas que Dios manda, o porque ya era fácil. Yo te invito hoy, busca a Jesús, busca la iglesia que sostiene la verdad. Y cuando tú estás en la iglesia que sostiene la verdad, tú eres parte de los redimidos. ¿Quieres orar conmigo? Padre bueno y amante Dios, aquí está tu iglesia, Señor, tu iglesia, la que sostiene la verdad, la Biblia, la iglesia que sostiene a Jesucristo como Dios para adorarlo, la iglesia que sostiene el Espíritu Santo como la tercera persona pensante de la Trinidad. Señor, aquí está la niña de tus ojos. Guíanos como lo has hecho desde el principio. No permitas que el orgullo, la vanagloria, el egoísmo corrompan nuestra fe en ti. Gracias por la iglesia que nos guía, que nos recibe en su reino para que tú, Jesús, continúas haciendo la obra de perfección en nosotros. Ayúdanos a hacer luz para un mundo lleno de confusión. Ayúdanos a brillar para ti. Que tu nombre sea exaltado y alabado hoy y siempre. Únenos más a ti cada día. Únenos a tu iglesia. Cuida a tu pueblo como tu especial tesoro. Danos poder para cumplir la misión delicada de guardar la verdad